A golpe de micro, con Miguel Coy. La 1 en punto de la tarde, última hora de A Golpe de Micro en este sábado 15 de enero de 2022. Entramos en terreno de los de la educación. ¡Ole! Así que vamos a recibirlos por primera vez en este nuevo año 2022. Irene Alegría, buenos días. Hola, buenos días. ¡Feliz año! Y voy a Feliz feliz año. Me tenéis con lo del feliz año ya. Juanmi Blázquez, buenos días. Buenos días, feliz año. ¡Feliz año! Venga. Guille Buedo, buenos días. Buenos días, feliz fin de. ¡Vamos! Guille es de mi equipo, Guille siempre mi equipo. Hombre, a 15 de enero yo creo que ya está bien. No, ¿no? llevamos, Felicita el verano también. llevamos, desde que comenzó el año, llevamos con este tema y cada uno dice una cosa, ¿no? Sí. Hasta agosto, otro dice no sé hasta... Y yo dije el otro día, medio en broma, medio en serio, que dije, hasta el 7 de marzo, que es mi cumpleaños, hasta ahí. Porque a partir de ahí el feliz año, no sé si será feliz, pero año será nuevo. Pero bueno, cada uno que haga lo que le dé la gana. El caso es que volvemos con vosotros a hablar de la educación, además, en esta reentré después de las vacaciones navideñas, que yo creo que han tenido de todo y en las que, sobre todo en la recta final de las vacaciones, se abrió ahí un debate bastante interesante e intenso, que era la vuelta al cole, sobre todo en esta sexta ola, con ese repunte de contagios en todo el país, también en la Comunidad Valenciana, evidentemente, no nos hemos quedado atrás. Yo no sé cómo ha sido, cómo habéis afrontado, si ha habido algo especial, si lo habéis tenido que hacer de otra manera, esa vuelta al cole, Irene, Guille. Pues yo creo que ha sido un locurón. Sí. Ha sido un locurón, era algo que ya esperábamos, porque al igual que las olas, sexta ya, ¿no? Pues Sí. ya, ahora esperaba la séptima, la octava, es Sí. algo que ya tampoco te pilla del todo de sorpresa. Pero aún así, cuando lo vives en primera persona y además como coordinador COVID de mi cole, Ah, pues, Que me tocó- vale. Tenía que decir por Madre mía. supuesto No, no, que está hombre, muy bien pagado. Hombre, sí, está, vamos, remunerado a tope. ese plus lo pone ahí, ¿no? Ese Plus, plus, CCCOV, COVID. Sí, ahí te viene la nómina todos los meses. Entonces, pues bueno, ha sido un locurón. Sí que es verdad que el hecho de tener el día 7, que fue viernes, no lectivo, pues, ha sido una suerte, porque todo lo que ha salido ese día 7, día 8, día 9, ese fin de semana, pues si han salido síntomas ahí, no se han reincorporado. Entonces, quieras que no, hayamos ganado un poquito. Pero esta primera semana ha sido locura. Las plantillas, ya no hablo de mi cole, yo creo que hablo en nombre de todos los Sí. coles, las plantillas están bajo mínimos y el alumnado también empieza a caer. Luego veremos o podré explicar un poquito cuáles son las medidas o las instrucciones que tenemos los centros, porque a veces hay un poquito de confusión. Sin duda. Y sobre todo mucha contradicción en lo que me dice un pediatra a las instrucciones que nosotros tenemos en los centros. Y esto está llevando a que un papá o una mamá no sepa directamente qué hacer en el caso, por ejemplo, de tener dos hijos y tener uno con COVID y otro sin COVID. Pues uno esto es muy positivo y otro interesante, no. ¿eh? Luego lo vemos. Esto Bueno, y el lo vamos a cambio ver de ahora, protocolo sí. también que hemos tenido ahora con los confinamientos de las aulas. Ajá. También, Vamos a hablar exacto. también de eso. Que ya no es igual que antes, sí. Lo vemos ahora Ahora en lo un poquito. ampliamos, porque si no estarían todos los colegios cerrados ya. Claro, Sí, ahora claro. ampliamos todo esto. Decidme vuestras primeras impresiones, ya me lo ha dicho Guille. Irene, ¿cuál ha sido tu primera impresión de esta vuelta al cole? Igual de locurón que dice Guille. A ver, sí, es una locura. Lo que Sí. pasa es que para mí sí que la última semana fue muy de debate, de hay que volver al cole, hay que volver al cole. Yo estaba súper a favor de la vuelta al cole, Ajá. y lo digo así, Vale. porque los contagios que puedan haber, las escuelas hemos visto que no son lugares que haya excesivo contagio si pensamos en la cantidad de escuelas que tenemos en toda España, ya no Sí. solo en la Comunidad Valenciana. Sí. Y los contagios que se den esta semana o que se hayan dado esta semana no son del lunes, o sea, no son de volver al cole, son Claro. de las Navidades. Entonces, si las familias han salido en Navidad, se han ido de discotecas a los bares y a la cabalgata y a no sé dónde y a comprar y tal, el contagio viene de ahí. El contagio viene de ahí, no viene de la escuela. No, claro. Con lo cual, cerrar las escuelas, entonces nos encerramos todos 15 días en casa para que luego la vuelta al cole sea segura, pero si vamos a estar vamos a estar igual. Sí, sí. Para mí era necesario volver a la escuela porque creo que es es un derecho fundamental del niño y necesita la educación. Si el niño está malo, pues que se quede en casa, como cuando hemos tenido gastroenteritis y no hemos ido a Claro. trabajar. Fiebre, exacto, Pero efectivamente. estas cosas, estos contagios no se han dado en la escuela, se han dado en Navidad. Juanvi. Lo siento, pero es que... Feliz año, Juan. Agarra- No, pero me gusta esto. No. No, a ver, es que estoy de acuerdo con ellos dos. Yo, ya cuando pasó la primera vez el confinamiento, una de las cosas que estaba luchando precisamente, sobre todo en familias que estaban
una situación muy vulnerables que pudiesen ir los niños a la escuela, porque estamos viendo pues, unos desfases muy grandes y otras cosas que no tienen que ver con la escuela, como más violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera, ¿vale? La cuestión es que esta incidencia está subiendo, sabemos la estadística, entonces yo no sé directamente cómo desde la administración no se ponen ya medios antes de que ocurra esta situación. Es lo que mi bufido es un poquito por aquí, porque al final esto se sabe, entonces no podemos esperar a que pues bueno, falten, pues lo que estábamos comentando antes, el tema de la plantilla, pues en un centro 4, 5, 6 maestros. Es que al final lo que hacemos también es bajar la calidad. Hablamos, y hablando de los vulnerables que hablaba hace un momento, cuando eso se pasa, ¿qué pasa? Que los especialistas, bueno, puede ser de música, de inglés, de educación física, pero muchas veces son de los maestros y maestras que trabajan con el alumnado con necesidades educativas especiales, pues van a esas tutorías. Y esos alumnos que más necesidad tienen, no tienen ese recurso. Entonces, a mí lo que me da un poquito de cosa es, jolín, es que esto lo sabíamos que iba a pasar, ¿vale? Que tienen que ir los niños, sí, pero, oye, pues pongamos ya los medios, ¿vale? Sí, desde luego, ¿no? Es que es algo que, claro, por eso decía el debate que hablábamos hace un momento, Irene, que se generó la última semana, pero creo que todo el mundo estaba de acuerdo en eso. Coño, ¿por qué os ha pillado el toro? Avancémonos. Es decir, ¿por qué nos pilla el toro sabiendo lo que ya... O sea, que vamos por 6, como tú decías, Guille, que es la sexta oleada. Porque nos estamos haciendo surferos todos aquí, ¿sabes? Hombre, es que... Sí, estamos encima de la ola, pero nos da igual, a ver si la pillamos bien. Sí, sí. Me viene muy bien que digas esto también, Juanmi, porque comentabas tú, Guille, los protocolos. Porque muchas veces creemos que es una cosa, pero luego realmente es otra la que se nos pide desde Consellería, imagino. Cuéntanos un poco cómo funciona esto. Claro, a ver, lo primero que tenemos que tener claro es que en los coles nosotros simplemente cumplimos instrucciones. Claro. Es decir, no somos médicos, porque muchas veces te llaman preguntándote, pues es que tiene fiebre, pero ¿qué tengo que hacer? Pero lo llevo... Vamos a ver. Nosotros simplemente cumplimos esas instrucciones. La instrucción más clara que tenemos, tanto para docentes como alumnado, es ante cualquier síntoma, no vayas al centro. Claro. Y eso es algo que ya partiendo de ahí ya cuesta, porque a veces cuesta la conciliación familiar, me levanto, el papá y la mamá van a trabajar, los yayos no se pueden quedar con el peque, le pego un chute de Dalsi o de Apidetal y lo mando al cole. Y ya está, y es que yo no puedo faltar de mi trabajo y tiene que ir. Entonces, partimos ya de ahí. Ante cualquier síntoma, me tengo que quedar en casa. Y luego tenemos qué pasa cuando hay positivos en un aula. Si en un aula hay un positivo, antes el protocolo era, claro, tú lo notificabas a Salud Pública y normalmente la regla general era que la clase se confinaba 10 días. Sí. Ahora no, ahora tenemos o hemos de tener 5 casos en un aula o el 20% de la misma para que se tome una decisión como la de confinar a toda la clase. Entonces, claro, eso hace que al final un poco estés conviviendo con el virus en el colegio, porque claro, si en una clase faltan 2, 3 de un aula, sabes que rondando está ahí, porque almuerzan sin mascarilla dentro del aula, en el comedor comen y están en una distancia mínima comiendo, entonces sabes que puede estar ahí. Pero bueno, como decía Irene antes, si no, directamente ahora en mi colegio, por ejemplo, habrían 12 aulas en casa, confinadas en su casa. Entonces, claro, está claro que las medidas tienen que ir cambiando y sobre todo la vacunación, que es lo más importante, toda la sociedad ir vacunándonos. O sea, este dato que has dado de antes con uno se confinaba toda la clase. Sí. Y ahora 5. Tiene que tener 5 para confinar, me parece increíble. No sé Pero a vosotros esto qué es os parece, lo siento, ¿eh? O sea, sí, es una barbaridad, pero es lo que estaba diciendo Guille, si no estarían los coles cerrados porque en todas Ya. las aulas hay una persona con COVID, sí o sí. Es cierto que antes de Navidad no estaban vacunados, empezaron la última semana de Navidad a vacunar a los mayores, hasta 11 años, y ahora han empezado de 9 a 5, porque bueno, va la vacunación al revés. Y bueno, pues igual han tenido en cuenta que como están vacunados ya han tocado mar y no se pueden contagiar, pero bueno, vemos que todo el mundo se está volviendo a contagiar, incluso con las 3 vacunas. Mi madre está confinada porque está con COVID desde la semana pasada y solo ha salido a Mercadona. Yo no la he visto desde hace un mes. Y bueno, pues es lo que decía Guille, que es un rollo, pero tener 5 niños, o sea, llegar al 20%, porque lógicamente si hay un aula en un CRA que son 7 niños, lógicamente no nos vamos a esperar los 5, es un 20%. O un 20%, claro. Pero me parece, pues eso, que las escuelas son espacios necesarios que tienen que estar abiertos, entre otras cosas, por la conciliación familiar, aunque no lo veo como un guardaniños, sino como una necesidad educativa para ellos. Pero tenemos que tener en cuenta que tenemos que convivir con esto y que tenemos que convivir con el virus, y si hay en las escuelas una normativa como el cierre de aulas a partir de 5 en lugar de 1, como fue antes de Navidad,
igual en otros espacios también. Entonces esto hay que... Claro, a veces la crítica ya no es qué No es pasa a en los los- coles, sino no. es qué pasa en los coles y qué no pasa en una discoteca, en un pub o en un restaurante. Claro. Esa es la crítica un poco como docentes, o Sí, sea, es sí. nuestra preocupación o inquietud como docentes, el ver que las escuelas es como medida por un rasero y luego otros espacios, otros lugares, ¿no? Juanvi. Claro, y después está que sí tan importante es, y como digo, los datos de sanidad estaban previos incluso previos a lo que han sido las vacaciones de los peques. Está que de repente se para la vacunación pediátrica. Es decir, yo, a ver, no pido coherencia absoluta porque es una cosa que ya con 20 años la perdí, pero pido ser lo menos incoherente posible en ciertas cosas. Entonces yo no puedo entender que siempre caiga por el mismo lado. Es decir, Claro. que al final los forzados, porque al final sí, si tuviesen la vacunación ya en Navidad, pues posiblemente estarían más seguros en las aulas. Entonces al final los que siempre van cayendo son más los peques, ¿vale? Porque no producen económicamente y es así. Y es una tristeza verlo, ya está. Yo estoy un poco triste con eso porque creo que los datos ya estaban. Yo revisándolo digo, pero si es que esto cualquiera que... Es acceso libre, ¿no? Los contagios además es que vinieron en el puente. Ajá. En el Sí, puente de exacto. diciembre Sí, fue cuando vino el A partir de repunte. ahí. De ahí fue cuando de empezó todo. diciembre. Sí, Y ahí empezaron a salir ya todos los de antes de Navidad son del puente. Ahora van Claro. a venir los de... Bueno, ya vimos en Navidad los de Navidad y Nochebuena Sí. y ahora estamos viendo... Nochevieja y Reyes. Y Reyes. Nochevieja y Reyes. Sobre todo. Hablabas tú de la vacunación. ¿Esto ha sido, lo de la vacunación infantil ha sido tan locurón como lo de la vuelta al cole? Es decir, No, ha se sido hecho- mucho más. Sí, sí. Sí, Ha sido mucho más. Oye, Bonico. Me Ha sido encanta. mucho más. Voy Me a pasaros encanta. un vídeo al grupo de WhatsApp. Por favor. Yo- pero Para que cuéntame vean. esto, Guille. Pues mira, antes de entrar con la vacunación, lo último, como última medida a adoptar, Sí. si yo tengo a mi hijo, por ejemplo, que no tiene COVID, pero el papá o la mamá sí que da Sí. positivo, las instrucciones nos dicen que tienen que hacer esa cuarentena igual que la mamá, 7 Vale. días en casa, Vale. y si en el día 5, 6, 7, es decir, 3 días antes de que le toque incorporarse, ya no tiene síntomas, ya puede volver. Vale. ¿De acuerdo? Ok. Es que esa es una duda que está habiendo en las familias. Porque no, yo es que mi pediatra me ha dicho que yo sí que soy positivo, pero mi hijo no, y como le he hecho el test de farmacia y no tiene, pues yo lo mando al cole, no. O sea, las ¿Cómo lo instrucciones, mandas? las instrucciones dicen, ahí por seguro. Eso Las te iba a instrucciones- decir. una Si caja tiene para 5 años, no sé cómo mandas al niño al cole, solito. Claro. Segur 24. Pero las instrucciones Por nuestras globo. dicen eso, que tienen que Por tienen que globo. hacer esa cuarentena, Sí. igual que se ha dado que 2 hermanos, pues un hermanito por lo que sea sí que da positivo y el otro, no. Y ha estado en el cole ese hermano. Entonces toca llamar a casa para que vengan a recogerlo. Entonces esa sí que es, dentro de todas las nuevas instrucciones que están habiendo, un Una poco la más liosa. Entonces, Sí, para es que en todos los que nos adultos es oigan... distinto. Porque Claro. en adultos, si tú y yo estamos Ya. casados, si yo tengo COVID, tú te vas a trabajar. ¿Sabes? Sí, claro. Pero al final de la jugada, yo entiendo que haya lío, ¿eh? Sí, hay mucho Entiendo lío. que haya Mucho lío y lío, que haya sí. confusión y tal. Pero en esto que has dicho de que 2 hermanos, uno de los niños da positivo, el otro no, y el que no tiene el virus va a clase. Coño, sentido común. Responsabilidad, Sentido exacto, común, que al final, ¿no? Digo yo, que por lo menos hablo por mí y espero hablar por un porcentaje mayoritario de la gente, porque si no, aunque si Bueno. me lo estás contando es porque se da. Claro. Pero bueno, vamos a recordarlo eso, porfa, Guille. Vamos a recordar exactamente Sí. qué es lo que tienen que hacer en este caso concreto. Si yo soy contacto estrecho de un conviviente, Sí. ¿vale? Tengo que hacer la misma cuarentena que ese conviviente. Es decir, si mi mamá, mi papá da positivo hoy de COVID y tiene que estar 7 días confinado, yo tengo también. que estar también esos 7 días. Vale. Y me reincorporaré al centro siempre que los últimos 3 días no haya presentado síntomas. Perfecto. Vale, pues que quede claro eso. Porque para los adultos es otra cosa. Pero estamos ahora hablando de Exacto. niños y niñas. Y que quede claro ese protocolo. Vamos a las vacunas. Más locurón has dicho. Más locurón, sí. Vamos a ver, está claro que el centro escolar se convierte ese día en ambulatorio. en un ambulatorio, en un centro de salud. Es así, además te piden, de hecho antes de la primera dosis, que fue antes de Navidad, fue de un día para otro. Explica si quieres el protocolo de la vacunación, ¿cómo es? El ¿Cómo protocolo de es? vacunaciones, el niño No. llora, tú tranquilizas. No, ese no, Ah, ese no. Esa es la película. Bueno, para que sepan cómo ha sido. El relato no, por favor. El niño entra en el gimnasio, ve a un compañero con las piernas No, levantadas, eso- se va corriendo al patio. Qué blanco está. Suelen ser cosas. Pierdes la cuenta.
espera! Pierden la cuenta, este está o no está vacunado, este sí, esto no. No, en serio. No, ellos tienen que rellenar una autorización, Vale. ¿de acuerdo? En la que por un lado esté la firma del papá o de la mamá. En el caso de que los papás estén separados, tiene que ir la firma de ambos. Ajá. Eso es súper importante, porque si Y no... ahí ha habido conflicto. Sí. Los hay. Sobre todo, como te digo, porque sale a lo mejor de un día para otro. Entonces, claro, en esos casos te ¿Cómo lo llaman. haces? Claro, no, ya, yo es que mi ex está en no sé dónde y yo no le puedo hacer llegar. Bueno, entonces ahí ya siempre hay un poco de conflicto. Y luego ellos tienen que rellenar una tabla con ciertos ítems, si ha pasado la enfermedad hace cierto tiempo, si tiene alguna otro tipo de enfermedad. Bueno, cositas como cuando nosotros también, los adultos, hemos ido a vacunarnos y tienes que rellenar. Ya con esa documentación, enfermeras y algún médico del centro de salud viene al centro, tú tienes que habilitar ese espacio y una vez lo habilitas, pues ya, claro, tienes que habilitar el espacio para vacunar, espacios donde hacer la espera de 15-20 minutos para posibles reacciones y donde viene el gran locurón, que es a lo que yo me refería, centros de 3 líneas como el mío, tienes que dejar o permitir que un papá o una mamá, un acompañante esté en el momento de la vacuna. Sí. Solo en el momento de la vacuna y no en el momento de la espera, pese a que luego a lo mejor ese papá se quiera llevar a su nena a casa. Entonces, claro, O que ese niño tenga una reacción. El Claro. padre Exacto. o la madre ya se ha ido. Sí, ha permitido a la consejería que haya un acompañamiento emocional solo. Claro, entonces la locura o los protocolos Es que estoy flipando. tan exhaustivos que existen en los centros escolares donde hemos vuelto a tener que tener cita previa para poder tener una tutoría o ver a alguien. Sí, Claro, sí, de sí. repente, cuando tienes que vacunar a 15 aulas, pues eso es un hervidero de gente. Claro, que coordinar todo eso es algo muy, muy complicado. Cuando ves a mejor el centro de salud al lado, que ya lo tiene en el día a día Sí, automatizado. Que viene, y que viene de hace tiempo. Claro, y que tú te preguntas el por qué, como docente, insisto una vez más, como docente, ya no como docente, sino no tener a lo mejor esa ayuda externa. Es decir, Claro. van a venir 10 personas que lo van a coordinar todo y tú simplemente Claro. preocúpate de vigilar que todo vaya Es que bien. lo grave es un poco eso, ¿no? Que estáis asumiendo responsabilidades que Correcto. no son las que os corresponden. Claro. ¿No, Juanvi? Claro, no, a ver, ahí en lo que contaba Guille con respecto a los papis, además es que hubo un choque porque sí que había el derecho a la asistencia del menor en casos de sanitario, entonces al principio no iban a entrar los Vale. papás y las mamás, pero después rectificó porque, claro, había un derecho por encima y no podían negar ese derecho, pero claro, hacerlo para prácticamente ir y que se tengan que ir rápidamente también, en algunos peques, pues va a ser complicado. Hombre, es que es solo en el momento de Ah, la del vacuna pinchazo, sí, no, claro. pero en los 15 minutos de espera no. Lo que provoca también hola. a nivel de infraestructuras. ¿Hay alguien ahí? Claro, de hecho, en otras comunidades, creo que ha sido más comunidades, si no me equivoco, ha sido en contexto sanitario. O sea, ha sido más las comunidades en España que se han realizado en contexto sanitario, Sí. las pediátricas, que en contexto educativo. Y bueno, en todo caso, sí que si no se ha trabajado por parte de las mamás y los papás, sí que sería interesante trabajar, pues bueno, previamente. Lo que pasa que esto muchas veces no es únicamente por el tema de vacunas, sino cualquier situación que sea más estresante e intentar que los peques, que como siempre digo, buscar espacios de tranquilidad de vez en cuando en casa, que no los tenemos, siempre hablamos de ese tiempo, y que aprendan un poco a esa regulación. Pero bueno, espero que no tengamos más situaciones porque de verdad, como dice Guille, y no me lo quiero imaginar, Es que yo estaba en un estresante. centro de 3 líneas, ahora no estoy, pero eso debe ser Es monstruoso. estresante, es Sí, un sí, estrés es total y catastrófico. absoluto. Es catastrófico. Sí. ¿Os habéis encontrado con ese caso, con ese supuesto del que hablábamos, de esos padres separados o no? Que no. Que uno de los dos es negacionista. Él no quería, o, claro. sí, os habéis encontrado con eso. Bueno, como se está haciendo en general en los coles, no sé en el de Guille, pero estos niños, para que no se sientan desplazados, entran a la vacunación. Vale, Quiero decir, vale. hacen el Eso es paripé, importante, sí, entran sí. a la vacunación como si fueran a vacunar y luego les ponen una tirita, como a todos, Vale. y hacen sus 15 minutos de espera. Están sin vacunar, obviamente, pero cara al resto de compañeros están vacunados. Claro. Entonces, bueno, pues entran los primeros o como quiera el tutor o la tutora o determine. Y bueno, pues sí que entran a la vacunación, pero sin ponerles. ser Les vacunados. ponen la esta y ya está. Si luego el niño dice, ¡ay, yo no tengo vacuna! Eso ya es es su responsabilidad problema. del niño. Pero por parte de nosotros, claro, el derecho a la intimidad protección. está y la protección de datos. Y yo no voy a decir si Guille está vacunado o no está vacunado. Ya, está claro, si está lo quiere claro. decir, que lo diga, y si no, no. Pero bueno, sí, ellos entran a la vacunación, por lo menos en los centros que yo conozco, están entrando a la vacunación sin pinchazo. Habéis tenido, porque esta misma mañana leía una noticia
de un colegio de Villarreal que ha tenido problemas precisamente con grupos que se están formando de negacionistas. Yo lo siento mucho, lo voy a decir, becerros y becerras, que van a amenazar y a presionar a los colegios. En un colegio de Villarreal ha sucedido. No lo he visto. Han ido a presionar a la gente a los sanitarios que iban a poner la vacuna, para no ponerla. Espero y deseo que no se haya pasado en vuestros colegios, que no conozcáis, porque es que se está dando. O sea, ya no solo conocíamos también el caso de Nules y Burriana, que un grupo de gentuza, lo siento, pero es que no tengo contra esto, no tengo ningún problema en decirlo. Estaba yendo a los mercados y a los comercios de los mercados a amenazar a los comerciantes y a los hosteleros de que como le pidiera el certificado COVID iba a tener consecuencias. Está pasando en los colegios, algo estamos haciendo mal. A ver, yo quiero entender que también son cosas más puntuales. Sí que es Hombre, verdad. eso espero. Que con el conocimiento que tenemos en general los tres de varios centros y que son cosas más puntuales. Y que al final, pues bueno, creo que antes Guilla ha hecho un apunte. Las vacunas son seguras, son eficaces. A mí me gustaría que la gente conociese a técnicos de laboratorio, gente que investiga por encima de las horas que es su sueldo, que son sueldos muchas veces en el inicio que son los investigadores muy bajos. Muy bajos. Muy bajos. Hay una implicación muy grande y una formación muy grande. Y hay que romper una lanza por todo ese esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial. Entonces, este tipo de cosas, pues bueno, quiero pensar si ha salido puntualmente Villarreal, que es una cosa puntual, y que vamos para adelante y que seguimos con esta cuestión. Y las vacunas no provocan autismo. Vamos. Autismo, si solo fuera autismo. Ya, pero este es otro tema también. Este es otro melón que algún día trataremos. O no, porque es que... no hay que dar ni Es que darle voz a esta gente a mí siempre me ha dado bastante rabia. He contado lo del colegio porque estábamos hablando de esto y creo que es una noticia que hay que decir, pero no voy a hacer hincapié en ellos ni nada por el estilo. Simplemente, bueno, ellos sabrán lo que hacen. ¿Tenéis que añadir algo más sobre estos dos temas, por favor? Así, porque voy a pasar a lo serio. Así que... Uy, ¿en serio? Sí. ¿Tenéis algo más que aportar de la vacunación? ¿Algo que tú nos quieras preguntar? Sí, no. ¿Tenéis que ¿Si aportar duele algo el más? pinchazo? No. No duele nada. No A duele el ver, pinchazo. Bueno, va, entonces me la pongo. Guille. yo lo que aportaría es, primero, que confíen en la sanidad. Es decir, si el médico, el pediatra o toda la sanidad me está diciendo, todos los profesionales, como decía Juanvi, que la vacunación es segura, que la vacunación es realmente el paso para que, pese a que hoy haya muchísimos más contagios que justo hace un año, las consecuencias estén siendo mucho menos graves que hace un año. Entonces, es algo que está probado, es algo que ha ido hacia adelante y que cada vez los resultados son mejores. Entonces, hay que vacunarse. Yo sé que hay gente que dice que no, yo sé que hay gente negacionista. Sí que es verdad que en los colegios es la menos. O sea, Esto es importante, Eso es esto es importante también en que lo general sí que hay algún papá, alguna mamá que cuando llamas, mira, han confinado a la clase de tu hijo, de tu hija, pues yo no voy a ir a por él porque mi hijo se encuentra bien y yo no tengo por qué ir a por él, pero al final pasan por el aro, al final a lo mejor tardan más, tardan menos, pero hacen la cuarentena como todos y yo creo que a nivel general está funcionando. El caso, Miguel, que comentabas es algo aislado, pero yo creo que no hay que darle ni paulo a eso por no dar ideas a más gente. Totalmente. ¿Algo más, Juanmi? Nada, ¿Seguro? mimemos a la educación y mimemos a la sanidad un poquito más. ¿Vale? Pues vamos a lo serio, chicos. La isla de las tentaciones, ¿qué? Hombre, coño. Temporadón. Hombre, claro. Es que no lo he visto yo, Irene, no pongas esa cara, Irene. O sea, habéis sido vosotros los que me habéis tirado la lengua. Tal Antes cual. de empezar la sección, no, por la isla de las tentaciones. Digo, ¿pero qué me estáis contando? No, y además que estaban 20 minutos fuera ya hablando de eso, todo el rato. Hasta luego, Juanmi. Pero vienen ahora, ¿no? Vienen ahora los yo presentadores. pensaba que íbamos a hablar de Maite, pero bueno, no. No, No, Maite. Maite la de Pior. ¡Ay, va! Oye, que es amiga mía, Colín, que iba conmigo a la universidad. Ah, vale. Bueno, ¿queréis Colín, hablar de que la no puedo isla? darle un ¿Queréis hablar saludo? de la isla de las tentaciones o no? Guille, a ver si tiene algo que decir. Dile, No sé. Guille, A por ver, favor. yo vengo a hablar. Yo Pero que tú lo has empecé. visto. He venido a hablar de mi libro. Que tú lo has visto también, Irene. supuesto. Pero porque Hombre. Guille me ha obligado. Ya, Sí, claro, sí, sí. seguro, claro, Que claro, sepas que a Guille el otro día le hice una entrevista por Sí, la calle. lo sé, enviaste la captura. Y no era de eso, no era de Perdona, pero lo No, dijiste. lo dije, pero no no, vayas ahora no así era de de- disimulando. Yo vine aquí el primer día
día hablar del juego de calamar. Cierto. Pensaba que esto iba a tratar de series De y la tele, programas ¿no? actuales. Sí. Y por Luego eso la estás en educación está, claro, yo también. La educación cuento está en un mi- segundo plano. Bueno. Claro, la educación va Vale. siempre... Tampoco vamos a dar publicidad a la isla de las Muy bien, tentaciones. muy las bien. pornamentas. Tampoco se la merece, ¿no? La Vamos por ahí. eso, No. igual que a los negacionistas, no, a estos Eso tampoco. es. Muy bien, Quiero Irene. que sepáis que No es sigo siendo la educativo. resistencia, sigo sin ver el juego del calamar. Ahora ya se ha pasado de Pues da moda. igual. Vente al cole. ¿Eh? Vente al cole. No tengo tiempo. No que el COVID. Yo estoy vacunado ya, a mí déjame, yo estoy vacunado. Vale, y lo segundo, y último ya, cosa seria. Irene, la ministra, ¿qué? Uy, la madre. Alegría al cuadrado, alegría al cuadrado en una misma foto. Es que Irene estuvo junto a otros profesores, profesoras, con la ministra de Educación, así que cuéntanos, por favor, cómo fue eso y por qué. Maja. Os invito a ¿Es merendar. maja? ¿Habló del juego del calamar? Os invito a merendar. Pues, a ver, no, en esa reunión lo único que hablamos era ver si éramos familia. Era el tema más importante, porque las dos somos alegría Claro, de es apellido. Pilar Es que, Alegría. que no lo Irene Alegría, sabía. Sí, yo digo, coño, pero si eres familia, que entre todo, digo, joder, que bien os lo montáis los No, ellos profesores. vinieron La de educación, testigos. Viva la educación. Vinieron de testigos, a ver. Estuvimos comentando si nuestros apellidos venían de la misma raíz. No, pero al final vimos que... Hemos dicho que vamos a decir que somos primas. Vale. Pero no lo somos, pero yo te lo digo. Y ahora quiero hacerte una pregunta más o menos seria. En este tipo de encuentros en el que vosotros tenéis la oportunidad de hablar directamente con la responsable, en este caso, del sistema educativo, ¿aprovecháis la oportunidad para lanzarle propuestas, preguntas, Vale. críticas? Te lo voy a contar, pero sin contarte todo porque no puedo. No, decir, claro, puedo claro. A ver, esto te voy a contar la historia de amor. Sí. Esto surge a raíz de un artículo que escribe un compañero, Fran Nogales. Sí, además sí, ya- que estuvo con aquí. nosotros. Ayer además vino aquí también. Y bueno, él escribe un artículo en el que nos nombra a varios docentes. Ajá. Y ese artículo lo lee la ministra. Ajá. Entonces, bueno, pues quiere, dar nombres de varias personas, entre ellos estaba el mío, y nos dice que quiere una reunión con nosotros. Y va a ser en principio el 22 de diciembre, pero dijimos, un 22 de diciembre es el último día de cole, y La en la lotería. La lotería. O sea, en Claro, Madrid eso es puede ser sagrado. esto una locura. Entonces, nada, habíamos quedado, esto empezó en noviembre y quedamos el martes. Ujú. Nosotros fuimos con una serie de propuestas que también lanzamos a otros docentes así cercanos porque no queríamos dar mucho bombo, puesto que queríamos que la reunión fuera fructífera y además yo por mi parte y por parte de todos los que hablamos, creo que sí que lo comenté a alguno que iba, creo que Jordi tú sí que lo sabías que iba a ir, no sé si te ¿Yo? lo había No. dicho. Ah, pensaba No. que sí. Digo, no sé si alguien sí que se lo dije al... Igual sí lo sabía, Es pero que no me acuerdo. Jordi y yo hablamos en secreto. No, ya, no, es que yo me estoy Nos mandamos enterando de ese programa de mensajitos cosas. por Instagram. Nos mandamos mensajitos del amor. Son familia también. Son Sí, familia también, también, también. sí. Entre todos. Y bueno, pues mandamos propuestas educativas. Oye, No han no dicho estamos nada. diciendo No han nada. dicho nada, Cachondeo. Irene. No. Sí. sí, fuimos con propuestas educativas Bien. y ella igual, o sea, ella nos estuvo preguntando a nosotros, nos dio la enhorabuena y las gracias a todos los docentes por la labor, así que os las traslado. Muy bien. Y fue una reunión que duraba 2 horas y acabó durando 3 y porque teníamos que coger el AVE si no hubiésemos continuado. Es una persona muy abierta, muy amable, con muchas ganas de ayudar a la educación, con nuevos aires, tiene ganas de cambio, tiene ganas de escuchar a los docentes, es una persona muy cercana. Y la verdad es que, bueno, pues se abrió ahí un poco el debate de cómo está porque ella nos decía, es que yo no estoy a pie, ella es maestra, pero yo no estoy a pie de aula, entonces yo puedo saber lo que me contáis, pero si nadie me cuenta cómo están las aulas, entonces bueno, pues había Es que eso es lo querido... importante. Por eso digo que si se aprovechan este Sí, tipo se aprovechó de eventos, muchísimo porque y... creo que son necesarios para vosotros y para el Ministerio en este caso, Por supuesto. porque son, como dice la ministra, no están a pie de aula. No. Por mucho que quieran, no están, o hayan estado, pero no están en estos momentos. Éramos 2 representantes de cada etapa educativa, estábamos de universidad, FP, bueno, infantil, primaria, y la verdad es que pues eso fue muy fructífera, con muchas esperanzas del cambio que todos buscamos.
Y bueno, pues le dijimos la realidad de las aulas como estaba. También se habló del momento COVID, lógicamente, y ella decía lo mismo, ¿eh? Decía, es que yo porque tengo que cerrar los colegios si todo esto es de las navidades, de las discotecas, de las no sé cuánto, tal. No tengo por qué cerrar 15 días los colegios, sino cierro los colegios, pero también nos encerramos todos en casa. Claro, y ahí... Pero bueno, fue una reunión, la verdad es que muy la aprovechamos al máximo y ella, pues eso, tiene ese interés de conocer la realidad en el aula y cambiarla en lo que esté en su mano. Pues me alegro mucho de lo que me dices, lo digo muy en serio. La verdad que sí. Y digo, ya aprovechando, coño, y tenemos una las alegrías somos muy majas. Tenemos una infiltrada ahí, coño, vamos a sacarle. Y lo mejor es cuando saquen una nueva ley de educación que se llamará Ley Alegría. Eso lo dije. Esto fue Redoble de coña, tambor ahí. entonces empezamos ahí Te con digo la una ley cosa. Cela y le dijimos, la Ley Alegría estaría guay, pero Hombre. esto ya fue en plan coña, ¿sabes? No, No, déjate, no cambiemos como muchas la ley cosas. se llame Alegría, a ver quién trae a Irene aquí al programa. Madre Madre mía, madre mía. A ver quién paga el caché ahora. No. Irene, muchísimas gracias. Nada. Guille, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Juanmi, muchísimas gracias. vosotros. Hasta la próxima, chicos. Adeu. Hasta la la 1:30, seguimos. A golpe de micro, con Miguel Coll.